¿Cuál es la visión de la iglesia 2025? Vivir en victoria. ¿Cuántos han gozado con nuestra serie, mis hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, vivir en victoria. Jesús, acabamos de cantar, ¿no? De alabar. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados con Él ahorita en los lugares celestes. Toda potestad se le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y por eso Él puede aderezar la mesa de nosotros delante de nuestros angustiadores. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, hermanos? Amén. Vivir en victoria es lo que Cristo quiere para su iglesia, para cada individuo. Tenemos ya victoria en Él. Entonces no estamos viviendo nuestra propia victoria, estamos viviendo la victoria que Él hizo por sus hechos. Amén. Y el día de hoy estaremos mirando cuál es la herramienta, qué es lo que Dios usa para que nosotros podamos vivir en esa victoria. Amén. Y su deseo es que esa herramienta sea utilizada para que podamos vivir abundantemente. Y estaremos mirando el día de hoy la importancia escuchen bien, del creer y la fe. Amén. Y el pasaje principal del día de hoy es primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 a 5. Bueno, hermanos, para leer en contexto, vamos a comenzar no del 4, sino del versículo 1. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? La semana pasada fue el Evangelio de Juan. Ahora estamos Primera de Juan. El autor, el mismo, el apóstol de Juan, el amado por Cristo. Autonombrado él. Primera de Juan 5:1. ¿Todos conmigo, mis hermanos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Les voy a dar un breve trasfondo, contexto de Primera de Juan. Primera de Juan lo enseñamos aquí, creo que fue el primer mes cuando abrimos aquí en este local, hace 6 años y medio. Primera de Juan, si se recuerdan, se trata de el apóstol dándonos un cuadro perfecto de un creyente y un cuadro perfecto de un no creyente. Y eso fue el propósito del apóstol Juan, porque en esos días, no muy incomún como el día de hoy, habían personas que entraban a la iglesia. Por eso creo que se lea poquito después del primer capítulo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, Juan está tratando de darles a entender a la iglesia en ese momento, los que no aman a los hermanos, nunca han sido, no son cristianos, están aparentando. Alguien los envió allí para destruir la obra del Señor. Si fue el Sanhedrín o si fue Satanás o los dos combinados, no se sabe. Entonces, eso fue el propósito de Primera de Juan, para dar el contraste de un creyente y un no creyente. Amén. Entonces, continuando aquí con el primer versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, a los hermanos. Entonces, tiene que haber un amor. Pero quiero clarificar la palabra creer aquí. ¿Sí? ¿Amén? Hay mucho historiador secular que no son cristianos. Ellos creen que Cristo vivió. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas escritas secularmente de los romanos y que aquí, que acá, todo el mundo escribió de Cristo. Porque Él vivió.
Ese historiador que cree que Cristo vivió, ¿es salvo? ¿Tiene vida eterna? No. No. E igual que los demonios, ¿no? Los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús, ¿sí o no? Pero la diferencia es que ellos no creen que Jesús murió por ellos. No pueden creer eso. Porque no es verdad. Cristo no murió por los demonios. Cristo murió por ¿quién? La humanidad. Nosotros. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, o sea, que Él dio su vida por nosotros, que murió en la cruz por nosotros y fue resucitado, esa persona es nacido de Dios. Esa persona. No nomás es, yo sí creo que Cristo vivió, sí. Muy bien para ti, pero vas a ir al infierno. No, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados y que eres un pecador y sin Él no hay salvación? Sí, estás salvo. ¿Amén? Más para clarificar, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios. Juan resume aquí en ese versículo toda su carta con dos cosas: el creer y el amor. El creer y el amor. Quiero enseñarles este próximo slide. No sé si está listo o funciona. Hermanos, para nacer de nuevo, Hechos 18:8 dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hay que creer. Hay que creer para ser nacido de nuevo. No te maravilles de que dije, son palabras de Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando somos nacidos de nuevo, tenemos ¿qué? Salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que ¿qué? Que cree. Al judío primero y también al griego. Y cuando tenemos salvación o tenemos vida eterna, Juan 5:24, de cierto os digo, Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. O tenemos victoria en contra del pecado y de la muerte cuando creemos. Cuando estuvo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Estoy leyendo 1 Corintios. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay. Hay victoria en vida, no en la muerte. Amén. Pongamos mucha atención aquí en el próximo pasaje que voy a compartir. Efesios 2. Dice ahí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Vamos a ver, próximo slide. La gracia de Dios. Gracia significa un don inmerecido, un regalo. Dios Todopoderoso regaló su Hijo, su unigénito Hijo. Lo regaló. Fue un regalo, un presente a la humanidad. La gracia es la cruz. Y la cruz es el don de Dios. Por gracia sois salvos. Entonces Dios proveyó la salvación para todos, para todo humano, por gracia. Dios le ha dado la capacidad a todo humano de creer y tener fe.
Pero solo el que deposita su fe y su creencia en Cristo como Salvador tendrá vida eterna. ¿Estamos escuchando? Todos podemos tener fe en algo o creer en algo, pero solo aquel que cree en las obras de Cristo para sí mismo. Cristo tomó mi lugar, esa persona será salva. Amén. Es una pregunta. Si muchos ya tenemos o hemos tenido fe para salvación, ¿por qué nos hace falta tanta fe en la vida cristiana para vivir? Si en lo más grande para nosotros, que es vida eterna, si ya tenemos la fe en Cristo, ¿por qué en la vida nos espantamos de todo? ¿Dónde está la fe? Buena pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. Si ya tenemos victoria con vida eterna, ¿por qué nos hace falta la abundancia de vida en nuestro caminar? Continuando, mis hermanos. Juan, 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y dice ahí, y guardamos sus mandamientos. El creer y el amor. Vamos a resumir ese versículo. Si tú amas a Dios, vas a guardar todos sus mandamientos, ¿sí o no? Si tú amas a Dios, guardarás todos sus mandamientos. ¿Estará hablando Juan de los 613 mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia? Está hablando Juan de los 10 mandamientos, ¿verdad? Si guardas los 10 mandamientos, amas a Dios. Recuerden que ahí también hay un mandamiento que se dice, no hay que mentir. Creo que la mitad de aquí ya hemos mentido cuando menos una vez hoy. Hermana, te miras bien bonita. Mentirosa. Mentiras. Hermanos, es imposible guardar los 613. Es imposible guardar los 10 mandamientos, mucho menos los 613 en donde los 10 van incluidos. Imposible. Juan no está hablando de eso. Fíjense lo que dice aquí en Primera de Juan, en contexto, ¿no? Primera de Juan 1:8. Fíjense lo que dice aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y estamos ausentes de la verdad. Estamos ausentes de la verdad. Si uno se cree perfecto, esa persona pone su fe en sí mismo. ¿Estamos escuchando? Si una persona se cree perfecta, que guarda los mandamientos de Dios, está poniendo su fe en sí mismo. Sí mismo. A esas personas les hace falta mucha humildad. Mucha humildad. Son personas orgullosos y no son humildes, hermanos. El que dice que ya no peca y que es perfecto y nomás hay un perfecto, mis hermanos, y se llama Jesucristo. Yeshua, HaMashiach, así se llama él en hebreo. ¿Quieren que lo digan en japonés? Siempre soy retado, mis hermanos. Son personas orgullosos de sus hechos santos en frente de todos.
esas personas. Son orgullosos de sus hechos más que los hechos de Cristo en la cruz. ¿Están escuchando? Pero a las escondidas pecan vilmente como los demonios. A escondidas, esas personas que dicen que son perfectos. Por eso dice ahí en 1 de Juan 1:8 que se engañan ellos mismos. Esas personas se convierten en personas legalistas. Cristo ya no es el centro de sus vidas y viven una vida derrotada sin abundancia porque están viviendo una mentira de que son perfectos. Viven con ese engaño, secretamente derrotados, pero no te lo van a decir a ti. Adentro están derrotados porque saben que están pecando, pero al mundo no estoy pecando. Mira, yo soy perfecto. Mira, me pongo corbata. Mira. Fíjense aquí el próximo slide. Un legalista nunca podrá vivir en la victoria de Cristo. Imposible. El legalismo no puede existir en el rebaño de Cristo. Bueno, sí puede existir. Y sí existe. Pero son cristianos derrotados. Porque ponen su fe, ponen su creencia en ellos mismos, en lo que ellos, sus esfuerzos, en lo que ellos pueden hacer. Y lo peor de todo, juzgan a los demás. Condenan a los demás. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hace 3 semanas. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que uno juzga? Día y noche. Satanás. Son las pisadas y pensamientos de Satanás, no de Dios. Pero en vez, Dios quiere que vivamos, fíjense muy bien, hermanos, humildemente victoriosos en los hechos de Cristo. Yo voy a vivir en victoria sabiendo que soy pecador, pero humildemente victorioso en los hechos de Cristo, en la victoria de Cristo, no en mi victoria. No mi victoria, no es mi victoria. ¿Por qué? Porque yo sigo pecando. Él quiere que vivamos, el Señor quiere que vivamos humildemente pidiendo perdón sin esconder los pecados. Ya no hay que esconder pecados, mis hermanos. Eso te derrota tu vida victoriosa. No escondes pecados, no te hace bien. Para ti ni para nadie a tu alrededor. Fíjense lo que dice aquí en 1 de Juan 9:10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Y limpiarnos de toda qué. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos aquí, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? El legalista hace a Dios mentiroso. El legalista, el que se cree perfecto, hace a Dios mentiroso. Y hay mucha iglesia legalista, hermanos. Y hay muchos hermanos legalistas. Y es triste mirar ese tipo de engaño, que vivan de esa manera. Cristo nos limpia de toda maldad, es fiel. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. El humilde que reconoce sus pecados pide perdón todos los días y vive en la victoria de Cristo.
y en la victoria de los hechos de Cristo el perfecto. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Dios siempre ha anhelado, después de la caída, de salvar a la humanidad. Siempre lo ha anhelado. Isaías 43, 25. Fíjense lo que dijo Jesús y Dios hace tantos siglos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo me acordaré, y no me acordaré de tus pecados. Solo por Cristo, mis hermanos. El que está en Cristo ya no está en su ser. El que está en Cristo está en Cristo. Y Dios ya no nos mira como antes, nos mira con el anteojo de Jesús. Nos mira redimidos. Nadie nos puede condenar. Entonces, ¿por qué esconder los pecados? Por tontería, por no querer vivir en victoria. Pero volviendo a la pregunta, ¿de qué mandamientos está hablando Juan? Si de veras amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. ¿De qué mandamientos está hablando? Los legalistas dirían toda la ley. Pero qué lindo es la Biblia, ¿no? Porque la Biblia explica todo. ¿Sí o no, hermanos? Fíjense lo que dice aquí en 1 de Juan 3, 23 al 24. Pongan mucha atención. Y este es su mandamiento. ¿Qué? Ahí lo dice. Que creamos ¿en quién? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos a unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces son 613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos que tenemos que guardar para demostrar el amor a Dios. No, porque Cristo cumplió la ley. Estando en Cristo, ya cumplimos la ley, hermanos. No es que la ley ya no existe, sí existe la ley. Si la ley no existiera, no estaríamos muriéndonos todos los días. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la ley sigue en fuerza, sigue en pie la ley. Pero yo ya estando en Cristo, tengo vida eterna. Hay que creer, dice ahí, hay que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Otra palabra sinónima de creer es la fe. Vamos a definir ahorita cómo la Biblia define la fe, la palabra fe. No vamos a ir a la Real Academia Española, vamos a ir a la Biblia. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos, hermanos. No, a las 3, 1, 2 y 3. Certeza y convicción. Con certeza y convicción podemos creer, ¿sí o no, hermanos? Ahora sí, la Real Academia Española define el creer de la siguiente forma. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Es la misma definición. Creer y la fe. Si yo tengo la certeza y convicción de mi salvación, ¿por qué no lo puedo tener para las cosas que aparecen en mi vida diaria?
¿Cuántos aquí creen que Cristo murió por nosotros, hermanos? Levanten la mano. Algunos, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no tenemos fe en las cosas que nos suceden? Confiamos en Cristo para salvación, pero no puedo confiar en Él para pagar mi renta. Confío en Cristo para mi salvación, pero no puedo confiar en Él con mi enfermedad. Yo creo en Cristo para salvación, pero no confío en Él para arreglar mi matrimonio. ¿Tenemos la convicción de que nuestra vida será victoriosa para el Señor? ¿O siempre estamos atrapados por nuestro pasado pecaminoso? ¿O siempre estamos atrapados por el miedo? ¿O siempre estamos atrapados por tanta duda que tenemos? La realidad es, somos enojones. Seguimos odiando. Seguimos diciendo malas palabras. Seguimos maldiciendo personas con majaderías en la mente. Pero la verdad bíblica dice que si tú pones tu fe diariamente en Cristo Jesús, tú puedes cambiar esas cosas. Cristo los cambiará por ti. Por sus hechos que ya hizo en el cruz del Calvario, por sus hechos que hizo en la resurrección, Él puede cambiar esas cosas, pero tenemos que tener fe. Continuando en versículo 3, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos aprendimos hoy, que es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Seguiré creyendo que Cristo quitó mis pecados todos los días. Y así voy a poder amar a mi prójimo. Y eso no es gravoso. Hermanos, ¿usted aman a sus hermanos en Cristo? Algunos. Hermanos, ¿usted aman a sus hermanos en Cristo? Amén. Me caen bien, dice la hermana. Amor, pero me caen bien. Se nota. Porque muchas veces estamos en convivencia, pero no hay amor. Muchas veces nos llevamos bien, pero si me habla a las 2 de la noche y me pide dinero, yo estoy dormido. Dejaré de condenar y odiar a mis hermanos por fe. Por fe en Cristo dejaré de condenar, dejaré de ser legalista, dejaré de odiar. Algunos de ustedes están diciendo, pero pastor, yo no odio a nadie, mucho menos a los hermanos. No, yo no los odio. Nomás dejo de hablar con ellos. Yo no los odio. Les deseo peor. Pero no los odio. Que se caiga ahorita. No los odio. En mi mente ya sé de lo que van a morir. Pero no los odio. No los odio. Más, pastor, no los odio. Nomás sigo enojado con ellos. Pero no odio. Nomás sigues enojado con ellos. ¿Qué dice Jesús sobre eso, hermanos? Fíjense aquí en este pasaje, Mateo 5:22. Vamos a
dividirlo en dos partes, A y B. ¿Qué dice la A? Son las palabras de nuestro Señor. Perdón, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces, decime lo mismo. No odio, más sigo enojado. No están viviendo la victoria de Cristo con enojo. No puede haber victoria en tu vida espiritual cuando uno sigue enojado. No va a haber abundancia espiritual en tu vida si sigues enojado. El siguiente segunda parte del versículo 5:22 de Mateo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miro mucha convicción ahorita. Y es bueno. Es bueno que Dios nos vaya cambiando. Entonces, con Cristo no es gravoso cambiar la forma en que yo pienso de mis hermanos. La forma en que yo me expreso de ellos. No es algo gravoso. ¿Sí o no? Pero pastor, me humillaron, no les voy a dar la mano. Primera de Juan 5:4, mis hermanos. Siguiente versículo. ¿Todos conmigo, hermanos? Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. El vencer es conquistar. El conquistar es tener victoria. Y esa herramienta que Jesús utiliza es la fe. El creer. No mis hechos, los hechos de Él. Él me puede cambiar. Él es el digno. Es mi cruz imaginaria aquí, por eso hago así mismo. No tenemos cruz. Recuerden que la definición bíblica de fe es la capacidad de tener certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, no nomás es un ejercicio académico o mental, no. Es un ejercicio que involucra tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu mente. El creer es creer con todo tu ser, mis hermanos. No nomás es aquí. Con todo tu ser. Y Dios nos ha dado la capacidad de tener y practicar la fe. Pero, ¿dónde han depositado la fe ustedes? En su caminar cristiano. ¿En dónde lo han depositado? Cuando uno tiene una cuenta bancaria, va y deposita dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Desaparece con los biles, ¿verdad? Pero va uno, deposita dinero en el banco y cuando uno lo quiere, va y ¿qué? Lo retira. Lo retira. Tu fe, ¿en dónde lo estás depositando en tu vida, en tu caminar? ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En qué banco? Algunos tienen fe en lo que pueden controlar. Cristo ni a la mente, soy cristiano, estoy nacido nuevo, pero cuando se trata de ciertas cosas en mi vida, Cristo ni viene a la mente mía. Yo controlo todo y deposito mi fe en lo que yo controlo. Y cuidado el que no hace lo que yo digo.
yo soy una mujer controladora, yo soy un hombre controlador. Son cristianos que viven así, mis hermanos. Controladores. Pues con razón se enojan de todo. Porque es un figmento de nuestra imaginación, hermanos. Nadie puede controlar nada. No puedo controlar cuántos años voy a vivir, no puedo controlar cuánto voy a crecer, no puedo controlar cuánto pelo no voy a perder. No puedo controlar nada. Pues con razón, como cristiano voy a estar derrotado, porque yo creo que yo soy yo el que controla todo. Yo lo controlo, yo. Y cuando no salen las cosas como yo quiero, derrotado. Cristiano derrotado sin victoria, por ser controlador. O vamos al banco de las fuerzas. Yo pongo mi fe en mis fuerzas. Ese es el banco de las fuerzas. Ahí deposito mi fe en mis fuerzas, en mi juventud. Estoy fuerte todavía. Voy a trabajar 90 horas y así vamos a salir para adelante. Vámonos. A la semana. Deposito mi fe en otra cosa. Deposito mi fe en mi astucia. Yo soy muy inteligente. Yo me he recibido de esto y del otro y del otro y yo tengo mi fe en lo que yo me he recibido. Soy muy astuto. Hermanos, siempre hay alguien más astuto que nosotros. Siempre. Este cuerpo humano flaquea. No somos fuertes. No podemos depender en nosotros mismos de controlar nada, de nuestras fuerzas, de nuestra astucia. Qué vida tan más frustrante un cristiano que deposita su fe en esas cosas. Siempre estará frustrado. Siempre estará frustrado. Le sale todo como uno quiere. A nadie. Nada sale exactamente como uno lo quiere, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué ponemos nuestra fe en eso? Vamos a enojarnos, vamos a odiar, vamos a fastidiarnos, vamos a estar sentidos porque no me vencieron. Hermanos, pongan atención. Qué lindo es vivir en el presente sin tratar de controlar las cosas. Qué vida tan más hermosa, vivir en el presente, vivir en el espíritu, sin tratar de decir, voy a controlar esto, voy a controlar el esposo, voy a controlar a la esposa, voy a controlar mis gastos, voy a controlar esto. Y permitir que obre el Espíritu Santo en tu vida. Y si hacen eso, mis hermanos, van a mirar muchos más milagros en su vida. Porque estás permitiendo que el Espíritu obre y dejas de controlar, o pensar que estás... No podemos controlar nada. Es una mentira, es un engaño del enemigo, es cizaña de Satanás de hacernos pensar que nosotros podemos controlar algo. No podemos controlar nada. Podemos estar presentes y ser utilizados por el Espíritu. Punto y aparte. Quiero hacer hincapié aquí una vez más. Un punto muy importante. Dios le ha dado a todos, repetir, la capacidad de tener fe. Pero ¿en dónde lo estás depositando?
¿En dónde están poniendo su fe? Los miro asustados por el sonido de la lluvia, pero recuerden que Dios ya prometió, ya no va a haber diluvio, ¿ok? Tranquilos. Aún ya siendo salvo o salvos, tenemos la capacidad de ejercer la fe en nuestra vida diaria. Que muchas veces creemos que voy a recibir al Señor y ser nacido de nuevo cada domingo y ya durante la semana puro desastre y luego vuelvo el domingo otra vez. No, Jesús dijo, la victoria que hay en la cruz y tu salvación la puedes llevar desde ahorita toda tu vida. Toda tu vida. Puedes experimentar la victoria y la abundancia de Cristo todos los días. ¿Quién quiere eso, mis hermanos? Un ejemplo, los siguientes personajes no son cristianos, pero a veces el cristiano trata de vivir como ellos. Alejandro Magno, ¿han escuchado de esa persona? La Biblia habla de él. En Daniel, el profeta Daniel. Hitler, Napoleón, Hernán Cortés, grandes conquistadores. Ellos depositaron su fe ¿en quién? En ellos mismos. Ellos tenían mucha fe en ellos mismos. Pero ¿qué dieron en cambio? O están dando en cambio sus almas, ¿verdad? ¿Qué te aprovecha ganar todo el mundo si tu alma lo entregas? Son personas, hermanos, espiritualmente fracasados. Dios nos puso en esta tierra no para conquistar para el mundo, sino para conquistar al mundo. Dios nos puso en la tierra no para conquistar para el mundo, sino conquistar al mundo. Para Cristo, para Dios, para su reino de Él. Entonces, es mejor confiar en Cristo y por fe depositar tus peticiones delante de Él. A lo mejor eres una mujer cristiana, casada, a lo mejor, y quieres conquistar tu hogar, porque tú sabes mejor, y tú quieres ser el jefe de tu esposo. Estoy hablando de las mujeres cristianas casadas. Si eres una mujer cristiana que vive así, estás fuera del orden de Dios. Sí, tú puedes ganar más que tu esposo, puedes ser más inteligente que tu esposo, puedes ser más limpia que tu esposo, pero no es el orden de Dios que la esposa sea el jefe del esposo. ¿Estamos escuchando, mis hermanos? Lo escucho muy silenciosos. Tu hogar y tu matrimonio, si hacen eso, no van a experimentar la victoria de Cristo. Es mejor confiar en Cristo, hermanos. Dejar que Él haga la obra y nosotros presentar nuestras peticiones delante de Él y confiar que Él ponga todo en orden. Muchos no progresan en su vida cristiana no por falta de fe, sino porque erróneamente depositan su fe en sí mismo. ¿Estamos escuchando? Primera de Juan 5:5. ¿Todos conmigo, hermanos? ¿Todos conmigo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Volvemos una vez más enfatizando, Juan, el creer, tener fe.
Si ejercemos nuestra fe en Cristo y depositamos toda nuestra fe en Él, venceremos al mundo y viviremos en victoria, mis hermanos. ¿Cuántos están listos para hacer eso el día de hoy? No para salvación, porque la mayoría ya estamos en salvación. Estamos hablando de la vida diaria, vivir en la victoria de Cristo. Este año 2025 va a haber un gran cambio aquí, porque estamos cambiando nosotros primero, hermanos. Significa que yo dejaré de confiar en mí mismo, dependeré en la voluntad de Cristo para mi vida y no en mi voluntad. Si alguien hace lo que no quiero, voy a tratar de aprender. ¿Por qué enojarme? Si alguna situación no me sale bien, no me voy a molestar. Voy a estudiar la situación y orar. Quiero que tomemos 2 minutos ahorita. Y quiero que oremos y reflexionemos sobre lo que hemos aprendido ahorita, mis hermanos. Vamos a orar. Oremos todos, por favor. Si hay que pedir perdón, pedir perdón. Si anhelamos victoria, pedir victoria. Si hay falta de sabiduría, pedir sabiduría del Señor, mis hermanos. Él hará el cambio en nosotros por fe. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a leer lo siguiente todos en la iglesia, para que no se nos olvide. El último slide, por favor. La herramienta que Jesucristo usa para vivir en la victoria de Él es ¿qué? Correctamente colocada en Él.